Chalegut, y efectivamente, como lo habrás deducido, este es un nuevo video, así que déjame darte la bienvenida. Y es que la historia de este video transcurre hace algunos meses, en la cual mi querido hermanazo, compadre de la vida y uno de los mejores amigos que he tenido, que desde aquí le mando un gran saludo, Michael Jackson, me dijo: despiértate porque parece que tu compañero de trabajo Bosco19 te acaba de mandar unos mensajes. ¿Y de qué eran estos mensajes? Pues básicamente quería vender un volante que tenía ya desde hace un par de años, que había agarrado en un ofertón en una casa de empeño por 600 pesos, si no mal me equivoco, y si no que me lo corrijan en los comentarios. Pero el punto es que había comprado este volante y ya lo quería vender porque prácticamente ya no le daba uso, y en cuanto lo vendía, pues en 450 pesos. ¿Y por qué tan barato? Pues como dicen, la basura de unos es el tesoro de otros. Pero aparte de eso, el volante ya tenía más de 10 años en el mercado, y aunque a pesar de su antigüedad se conservaba bastante bien, más aparte que las características eran de muy buena calidad en su tiempo y lo siguen siendo ahora, pues este volante tenía un falso que ya nos había comentado, por lo que le dije mejor 350 y que se arme el business, y como dijo que prácticamente lo iba a tirar, pues dijo que sí. Así que me llegó el volante, pero no llegó solo con ese falso, sino que llegó con algunas cositas más. Así que básicamente de eso trata este video, de cómo llegó, cómo lo intenté restaurar, cómo lo limpié y finalmente cómo lo volví a vender. Así que con un minuto y tantos, pues iniciamos con este video. Por lo que una vez hecho el trato, pues mi compañero vino a dejarme el volante hasta mi casa, y después de platicar pues empecé a probarlo, y aquí es cuando surgieron algunos detalles. ¿Y qué detalles estarás preguntándote? Pues a la vez que te lo estoy explicando, tú lo estás viendo en video, ya que la principal función es que ese falso que me había comentado, después de darle una sacudida como me recomendaba, pues no agarraba. Es decir, hacer que reconociera el volante tardaba mucho más de lo que pensaba, ya que aproximadamente me tardaba hasta un minuto moviendo el cable, haciendo algunas cosas para que el control lo reconociera en mi computadora. Y no solo eso, sino que al mínimo de mover el volante, o por lo menos cuando se calibraba o cuando empezaba a moverse, pues este se volvía a desconectar. Entonces el falso ya estaba mucho más pronunciado, me imagino que por todo el tiempo que no lo usó, más aparte que estaba guardado en una esquina, dice. Segunda cosa a comentar es que una vez ya logrando que lo reconociera el dispositivo, más aparte de descargando los drivers que vienen de la página oficial de Logitech, que como estarás viendo en pantalla, pues ya reconocía el volante, pero algo que no lo reconocía eran las crucetas, es decir, esas crucetas que están en el volante, la carátula, pues esas no las reconocía, y eso al principio pues pensé que era falla del volante, pero posteriormente descubrí que era fallo mío, ya que lo estaba conectando a un USB, el cual venía del gabinete de la computadora y era un USB 3.0, así que no sé si no lo reconocía por ser un USB 3.0, que ya nos ha pasado varias veces, o simplemente porque era un puerto USB del gabinete y no de la placa base. El punto es que si lo conectaba a un puerto USB de la parte trasera, pues ya reconocía la cruceta. Entonces ese detalle de la cruceta pues en realidad no era fallo del volante, sino que era un poco fallo mío, o por lo menos fallo de estas cosas. Y para que te des cuenta que a veces los fallos no son de los dispositivos, sino que de los puertos USB, que si habrás visto más videos de este canal, pues sabrás que eso no ha ocurrido una vez, sino que ha pasado varias veces. Y por último, y siendo el más importante, el fallo es que no reconocía los pedales. Sí, así es, lo conecté, reconocía el volante, ya podía reconocer la cruceta, pero los pedales no los reconocía. Entonces intenté de muchas formas, lo desconecté, como que le eché una sopletieda y no terminaba de reconocerlo. Entonces le estuve mandando mensajes a mi compañero, que no sé si ya los vistes o no los vistes. Él me comentó que cuando él lo conectaba pues sí servía. Estuve probando con varios softwares con propiedades y no lo reconocía. También descargué unos juegos, por ejemplo el Grid 2, y tampoco reconocía los pedales. Entonces ahí le comenté al Bosco: oye, puedo abrir el volante, puedo abrir los pedales, modificarles, echarle mano para ver si logro repararlos, o prefieres que te lo regrese. Y me dijo: tú métele mano. Total, pensaba tirarlo si es que no se iba a vender. Entonces dije: ok, pues vamos a abrirlo, y efectivamente procedí a abrir tanto el volante como los pedales. Y otra cosa que me comentó cuando estábamos hablando es que los pedales estaban acelerados. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque me los reconociera, iban a parecer como si estuvieran pisados a fondo. Entonces al momento de pisarlos pues hacían lo contrario y bajaban la velocidad, y esto se arreglaba, como me comentaba, pues invirtiendo los valores, es decir, que cada que pises desacelere y cada que sueltes pues se vaya acelerando. Pero bueno, eso fue otro detalle que me estuvo comentando. Pero en fin, ¿qué fue lo que encontré? Y principalmente encontré mucho pelo de gato, sobre todo en los pedales, ya que él tiene dos gatos. Entonces al momento de abrir pues había bastante pelo de gatos, pero lo que es el mecanismo y todo eso pues funcionaba bien. Le eché su limpiada y lo volví a conectar y seguía sin agarrar los pedales.
pedales. Entonces tuve que abrir lo que es el volante en sí. Tenía igual unos pequeños pelos de gato y unos pequeños polvos, entonces lo estuve limpiando, le estuve vaciando un poco de alcohol, estuve conectando y desconectando algunas cosas, estuve más o menos trasteando y no encontré ninguna falla, o por lo menos no encontré algo que estuviera mal. Simplemente como que limpié, volví a conectar los cables, vi el cable del USB, vi el cable que parecía como entrada VGA, el cual reconocía los pedales, como que lo estuve empujando, limpiando, le eché un poquito de alcohol, un poquito de aquí, un poquito de allá, y cuando por fin lo volví a conectar, sorpresa, ya funcionaban los pedales. Y efectivamente, como había dicho, los pedales estaban acelerados, es decir, el potenciómetro que tienen básicamente esto pues estaba a fondo. Entonces, ¿qué es lo que hice para poder arreglarlo? Como es un potenciómetro, fue sacarlo de donde estaba y simplemente desacelerarlo. Es decir, como es un potenciómetro, básicamente es como una rueda de volumen que estaba a tope, entonces simplemente lo bajé, lo volví a colocar en su posición y pues listo, ya no estaban acelerados y funcionaban bien. Estuve testeando un poco ya que tienen los resortes, más aparte tenía grasa todavía, no sé si cuando lo compró el Bosco pues lo habían recién puesto, porque la grasa se veía bastante buena, es decir, todavía tenía el color café claro que tiene que tener y estaba bastante abundante, más aparte que conectándolo a la parte de atrás del USB pues ya reconocía la cruceta. Entonces los problemas principales, que era la cruceta, el reconocimiento de los pedales y de que estos estaban acelerados, pues ya estaban corregidos bastante bien. Y me imagino que tú estarás viendo a lo largo de todas estas explicaciones cómo fue el proceso, cómo se arregló y todo eso, y algo que no pude arreglar fue el falso, ya que en sí no encontré el falso y muy probablemente estuviera en la cabeza del USB, ya que por lo menos internamente se veía bastante bien, estaba bien protegido el USB, no veía ninguna falla o fractura, entonces este falso bien se podía arreglar de todo el USB. Pero algo que sí pasó es que el falso relativamente mejoró bastante, ya que así como Bosco me había dicho en un inicio, solamente era mover un poquito y ya reconocía el cable USB, es decir, al momento de conectarlo, o si no funcionaba la primera, funcionaba la segunda, o moviéndole un poquito aquí, un poquito allá. El punto es que el falso ya lo reconocía bastante bien, y cuando movías el volante de forma brusca o algo así ya no se desconectaba, más aparte que si lo tenías que fijar pues totalmente no se desconectaba. Entonces no sé qué le moví, qué fue lo que pasó, pero el punto es que medio se arregló, ya que en un principio hacer que me reconociera el volante tardaba prácticamente un minuto o incluso más estando moviendo y todo eso, y ahora después de la limpieza y de todo eso pues simplemente eran unos 10 segundos, es decir, lo conectaba, no lo reconocía, lo desconectaba, movía un poquito el cable, lo volvía a conectar y ya lo reconocía, a diferencia de estar batallando ahí como un minuto, y aparte que si movías un poquito el volante pues volvía a aparecer el falso, por lo que el falso prácticamente ya no era un problema. Más aparte, fijando el volante a la mesa que tú ya estás viendo donde está mi setup, pues menos se desconectaba ya que estaba fijo y no se movía para nada el cable USB. Entonces, dicho esto y arreglando básicamente todos los problemas que tenía el volante, pues quedó con el problema original que Bosco compró desde hace varios años en una casa de empeño en 600 pesos y yo logré adquirirlo por 350 pesos y funcionaba de maravilla. De hecho, la tracción estaba como nueva porque se sentía la fuerza, es decir, no había perdido la fuerza de los engranajes, sí se sentía bastante fuerza en el volante, y tal vez la calibración había perdido un poquito a lo largo de los años, digamos un 10%, pero la fuerza, los botones, las palancas, los pedales pues seguían funcionando como el primer día, y no esperaba menos pues porque es una marca Logitech, más aparte creo que es el GT Pro, entonces por lo menos la calidad de los materiales lo hicieron durable y funcionaba de maravilla. Por lo que estuve unas buenas semanas jugando entre el Grid y el Euro Truck, sobre todo el Euro Truck Simulator, que estuve mapeando algunos botones porque por defecto pues había unas cosas que no lo tenía, pero tampoco era tan difícil, simplemente un video de YouTube el cual te reconocía qué poner, qué no poner o para qué sirven, y con eso pues vaya viciadas que me estuve dando un par de días jugando unas buenas rutas. Pero no todo es para siempre, ya que decidí vender este volante para poder ver si se iba o no se iba. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues aparte de tratar de arreglarlo, pues le di su limpiada con unos pequeños hisopos o cotonetes, más aparte un pequeño trapito y todo eso, y quedó bastante bonito. De hecho se veía mucho mejor a como me había llegado, obviamente de estar arrumbado varios días. Entonces lo estuve probando, le tomé unas fotos y lo subí a Mercado Libre, obviamente con la especificación de que tenía falso y que por favor leyeran la descripción. Pero vaya sorpresa que recuerdo haberlo subido un sábado y el domingo lo había vendido. Y en cuanto lo vendiste, Charlie Good, pues lo vendí en 700 pesos, es decir, le gané básicamente el doble, de 350 a 700 sin incluir envío ni comisión de Mercado Libre, porque lo publiqué como una publicación gratuita, más aparte el envío estaba a cargo del comprador en Baja California. Entonces fueron 700 pesos netos para mí. Entonces con estos 40 dólares más o menos pues me contacté con el que me compró, le dije que revisara bien que tuviera el falso, dijo que no había problema. Aún así le expliqué más o menos cómo se arreglaba, que básicamente era conectar, desconectar, mover un poquito la USB, le dije qué drivers era, estuvimos platicando algunas cosas, me procedí a empacar el volante y lo mandé a una agencia de Mercado
Mercado Libre que estaba a unos 4 minutos de mi casa en bicicleta. Entonces fui, lo dejé, lo entregué y básicamente pasó más de un mes. Así que sí, este volante en su inicio de salida que costaba unos 4,000, pero pasando muchos años dio a parar en una casa de empeño por 600 pesos, que mi amigo Bosco lo compró en ese ofertón, y pasando otros años arrumbado en una casa de un departamento, decidió vendérselo a otro amigo que estaba cerca de él por 350 pesos. Yo después de esos 350 pesos traté de darle una segunda vida, a poder utilizarlo, a poder chañarlo y dárselo a alguien más que pudiera jugarlo, ya que este chavo se ve que estaba joven, que al ser del norte de México pues allá se gana más. Entonces para él esos 700 pesos a lo mejor aquí hubieran sido unos 500 pesos. Entonces espero que la esté disfrutando y la esté usando y tenga una buena vida este volante, que por lo menos varias personas ya han disfrutado de él y han disfrutado de lo que es tener un volante con pedales, que nunca había tenido yo uno. Anteriormente Bosco tampoco había tenido, y creo que es una buena experiencia que posiblemente en un futuro vuelva a adquirir otro volante. Pero bueno, hasta aquí este video, que ya tenía rato en no subir este tipo de videos y mucho menos en este, pero espero que te haya gustado, y si es así por lo menos un comentario, y si no te gustó pues un dislike o un comentario hater. Una vez dicho esto, y en los próximos videos, que ya tengo varios acumulados que ni siquiera he grabado ni nada por el estilo, pero de que tengo videos para rato, entonces trataré de estarlos publicando cada 15 días, y si te quieres enterar de todo esto pues por lo menos una suscribida. Y una vez dicho esto, yo me despido recordando que soy CG y hasta la próxima.